Hemos visto también energía cinética, bueno, esto ya habían visto de la física. La energía interna, hemos visto que es la sumatoria de todas las energías que tienen los átomos, o sea, que tiene la materia a nivel molecular, le llamemos, o atómico. La sumatoria de las energías de rotación, traslación, vibración, etcétera, de las moléculas, ¿no? O de los átomos. Bien, esa energía está relacionada con el estado de la materia. De hecho, decimos que es la energía intrínseca de la materia. O sea, para cada estado tengo una energía interna. Hemos visto también que esa energía interna la podemos cuantificar, le podemos dar un valor, digamos, la podemos conocer, pero siempre a partir de una referencia arbitraria. Para conocer la energía interna absoluta, tendríamos que hacer experiencia a partir del 0 Kelvin. Y bueno, no podemos llegar hasta 0 Kelvin, por más que pueden llegar a temperaturas muy bajas, pero no al cero absoluto. Bien, entonces como la energía interna es una función de estado intrínseca de la materia, o sea, está íntimamente relacionada con el estado termodinámico, y el estado termodinámico lo habíamos definido con presión, volumen y temperatura. Fíjense que en las tablas de vapor podemos encontrar la energía interna, ya sea para el estado de saturación o para el estado de vapor sobrecalentado. Fíjense acá, dentro de en la campana tendríamos la energía interna de líquido saturado y la energía interna de vapor saturado. Fíjense cómo acá vemos que la energía interna de líquido saturado es igual a 0 para 0 grados centígrados prácticamente. Entonces, fíjense que esa es la referencia para esta tabla, ¿no? Y bueno, en la tabla de vapor sobrecalentado también podemos encontrar la energía interna. En ese caso ya tenemos que entrar con presión y temperatura. Bueno, la entalpía se define como una función que es suma de dos funciones de estado, por lo tanto también es una función de estado. Es la energía interna más la energía de desplazamiento, P por B. Ya vamos a ver más adelante que esta definición de la entalpía es muy práctica para resolver ciertos balances, ciertos sistemas en los cuales hay un flujo de energía a través de los límites, que esos son los sistemas abiertos. Entonces vemos cómo la entalpía aparece siempre en los puntos de control de los sistemas abiertos. Y teniendo en cuenta la entalpía vamos a poder simplificar la resolución de los sistemas abiertos. Bueno, la entalpía también está tabulada. Tenemos la entalpía de líquido saturado, de vapor saturado y la entalpía de vapor sobrecalentado. Hemos visto el calor como una forma de energía siempre en tránsito, hemos dicho. Para que haya calor siempre tiene que haber una diferencia de temperatura, y para nosotros calor implica que haya algún límite sólido, digamos, algún límite real, y el calor va a estar atravesando esa superficie real, ¿no? Hemos visto el trabajo de expansión o de compresión, el trabajo absoluto de expansión o compresión, que es el trabajo que realiza o recibe un gas. Si estamos hablando del trabajo de expansión, cuando se expande en un sistema cerrado, y si es el de compresión, cuando lo comprimimos en un sistema cerrado. Hemos visto que podemos calcular ese trabajo, supongamos que estamos hablando del trabajo de expansión, que me entrega ese gas, lo podemos calcular. O sea, fíjense que si tenemos una transformación de 1 a 2, el trabajo representaba
El trabajo absoluto representa el área por abajo de la curva y eso es igual a la integral de P de B. Bien, el trabajo técnico era el trabajo que obtenemos de alguna máquina o que le tenemos que entregar a una máquina, siempre lo vamos a obtener por medio de ejes o vástagos. En el caso de que sea un movimiento rectilíneo, va a ser una fuerza por un desplazamiento, y en el caso de que sea una máquina rotativa, va a ser un ángulo de giro por un momento torsor, digamos. Bien, hemos visto que los sistemas termodinámicos pueden tener distintas formas de energía, o sea, estar conformado por distintas formas de energía. Acuérdense que cuando hemos definido el sistema era todo lo que estaba contenido como materia o energía y también lo que fluía a través de los límites. Entonces, fíjense que los sistemas en la práctica siempre van a tener por lo menos energía interna. Si hay materia en el sistema, por lo menos hay energía interna. Entonces, la energía del sistema termodinámico al menos es energía interna, pero puede haber distintas formas de energía. Para considerar el primer principio, siempre hay que tener en cuenta todas las formas de energía que intervienen en ese sistema. Bueno, y ahora sí veamos cómo aplicamos el primer principio. Ya hemos visto las distintas formas de energía. Y como les decía, tenemos que conocer todas las formas de energía porque el primer principio hay que plantearlo con todas las formas de energía. O sea, si nosotros nos olvidamos en un sistema alguna forma de energía que en ese sistema sí interviene, entonces vamos a cometer un error y vamos a resolver mal el sistema. Bueno, a aplicar el primer principio, o sea, acuérdense que el primer principio es el principio de conservación y que era, por definición, era la conservación de la masa, de la energía y de la cantidad de movimiento todo al mismo tiempo. Entonces, aplicar el primer principio para nosotros va a ser resolver este balance de materia y energía para los sistemas termodinámicos que nosotros definimos, o sea, que en forma conveniente según lo que estamos estudiando, y en un determinado tiempo. Ese determinado tiempo le llamamos delta de z. Bien, entonces para facilitar el estudio del sistema, lo que vamos a hacer es realizar un esquema del sistema. En general, se realizan dos esquemas del sistema, porque fíjense que nosotros estamos estudiando el sistema en un determinado intervalo de tiempo. Ese delta de z, ese delta de z, ese delta de tiempo, ese intervalo de tiempo, no lo podemos representar en el papel, digamos. Entonces lo que hacemos es representamos dos estados. Un estado inicial antes de que suceda el proceso y un estado final después. Y acuérdense que nosotros los estados termodinámicos los definíamos como estado de equilibrio. Entonces también si esos estados son de equilibrio, también podríamos conocer con exactitud las variables de estado en cada caso. Entonces lo que hacemos generalmente es realizar un esquema de la instalación, bueno, dos esquemas de la instalación, un esquema antes del proceso y un esquema después del proceso. En ese esquema ponemos todo lo que conocemos del sistema, o sea, vamos a poner los límites y lo vamos a analizar, vamos a ver si es un sistema abierto o un sistema cerrado, vamos a poner todas las formas de energía que intervengan, los flujos de materia, etc. Toda la información que tengamos la vamos a poner en ese esquema. Bien, de ahí vamos a hacer un análisis detallado del sistema, donde primero nos vamos a preguntar si es abierto o cerrado, o sea, desde el punto de vista de la materia, si entra o sale materia
o no. Desde el punto de vista de los límites, si son fijos o móviles, según el trabajo, si es mecánicamente aislado o no, y según el calor, si es adiabático o diatermo. Bien, una vez que hemos hecho el análisis del sistema, vamos a ir completando el esquema. O sea, a medida que yo me voy preguntando estas cosas, voy viendo el esquema y me fijo si, qué sé yo, me pregunto si es mecánicamente aislado. Entonces me fijo en el esquema y digo, este sistema tiene un eje que entrega trabajo. Bueno, entonces es mecánicamente no aislado. Entonces digo, bueno, lo completo al sistema, le dibujo el eje, le pongo un trabajo, etc. O sea, es un ida y vuelta. O sea, el esquema se va completando junto con el análisis, digamos. Bien, una vez que tenemos toda la información detallada, vamos a pasar a hacer los balances, o sea, que es realmente la aplicación del primer principio. Bien, fíjense que los balances, el primer principio, como les decía, es el principio de conservación de la materia y la energía, digamos. Entonces los balances, tendríamos que hacer balance de materia y energía. Cuando no hay transformación de materia en energía, se pueden desdoblar los balances y hacer, por un lado, un balance de materia y por otro, un balance de energía. Bien, fíjense que en ese caso, el balance de materia queda de esta forma, se lo puede expresar de distintas maneras, pero nosotros vamos a trabajar de esta forma que nos parece más práctico, ¿no? Fíjense, la cantidad de materia que hay en el sistema termodinámico al comienzo, más la sumatoria de todas las cantidades de materia que ingresan en ese delta de Z. Ahí al costado después tienen las notaciones. Entonces, lo que hay en el sistema al comienzo, más lo que ingresa en ese tiempo. Eso tiene que ser igual a todo lo que ha salido del sistema en ese tiempo, más la cantidad de materia que queda en el sistema al final. Bien, es el balance de materia. Fíjense que hay puesto en igualdad ahí. A la izquierda se pone todo lo que hay en el esquema de la izquierda, digamos, y lo que entra en el delta de tiempo ese. Y a la derecha se pone lo que queda en el sistema como materia al final del proceso y todo lo que ha salido del sistema, ¿no? Bien, fíjense que en este caso, planteando así los balances, los signos de cada una de los términos van como signo positivo, ¿no? Si yo hubiese planteado todo esto igual a cero, o sea, la cantidad de materia al comienzo más las que ingresan, menos las cantidades de materia que salen, menos las cantidades de materia al final, igual a cero, que también es una forma de plantearlo. En ese caso, tendría que estar viendo el signo de cada de cada uno de los términos, ¿no? Entonces, por eso decimos que nos parece más práctico hacerlo de esta manera. Ponemos de un lado todo lo que entra y lo que hay al comienzo, igualamos del otro lado todo lo que sale y lo que queda al final. Y ahí nos olvidamos de los signos, ponemos todo con signo positivo. Bien, en el caso del balance de energía, es similar, o sea, la energía del sistema al comienzo más las energías que ingresan en ese tiempo, igual a la sumatoria de la energía que egresan, que salen en un delta de tiempo, en el delta de tiempo que estamos estudiando, más la energía del sistema al final. Bien, y en el caso de que tengamos que hacer un balance de materia y energía, lo que hacemos es plantear el balance de energía, pero expresando la energía como energía específica y la multiplicamos por la cantidad de materia correspondiente. Entonces, en ese caso, fíjense cómo queda el balance. Va a ser la cantidad de materia por la energía del sistema al comienzo, más la sumatoria de cada una de las cantidades de materia que ingresen
con las energías específicas que están ingresando. Y eso tiene que ser igual a la cantidad de materia que salen, por la energía que salen, más la cantidad de materia por que queda el sistema al final, por la energía específica del sistema al final. Bueno, no sé si se entiende esto de los balances. No sé si les queda alguna duda. ¿Quieren que veamos algo de vuelta? Ingeniero, ¿eso siempre tendríamos que igualarlo a cero? Si lo planteas así, no hace falta. O sea, si vos pasas todo para un solo miembro, o sea, todos los términos para un solo lado, digamos, ahí sí queda igualado a cero. Pero ahí tenés que estar viendo cuáles son los signos, digamos, en cualquiera de los balances, ¿no? Ahora, si vos lo planteas así como una igualdad todo de un lado y lo que sale del otro lado, ahí no va nada igual a cero, digamos. O sea, es la igualdad así como la planteas. Y en ese caso, todos los signos son positivos. ¿Se entiende o no está claro? Sí, sí, pasa que parece un menos, es un igual. Es un igual. Ah, es un igual, claro. Lo Ahí es paso un en igual. positivo. Bien, entonces para ampliar un poquito, vamos a estudiar algún caso genérico. Primero lo vamos a hacer para un sistema cerrado y después lo vamos a hacer para un sistema abierto. Entonces vamos a plantear ahora el primer principio para un sistema cerrado. Bueno, fíjense, como les decía, hacemos el esquema de la instalación. En este caso hacemos dos esquemas, uno antes del proceso y uno después del proceso. Supongamos que tenemos un cilindro con un émbolo que está conteniendo un gas. Y supongamos que le damos calor o le damos trabajo, cualquiera puede ser el caso, digamos. En este caso, acá para, para, para poder seguir avanzando, supuesto de que le damos únicamente calor, pero también podríamos hacer análisis si le diésemos trabajo, ¿no? Por eso esta le he puesto con línea de trazo, pero lo que estamos analizando ahora es que le damos calor. Bien, durante un determinado delta de tiempo y después del proceso llegamos a esto que está acá. De nuevo, esta está con línea de trazo, no es la que estamos considerando, sino estamos considerando este otro caso. Entonces, esto es un cilindro que tiene un gas que le damos calor, ese gas se expande y bueno, y me produce un trabajo que obtengo acá en este vástago. Bien, entonces analicemos el sistema. Con respecto a la materia, decíamos, es un sistema, ¿cómo es el sistema con respecto a la materia? Cerrado. Es un sistema cerrado, no intercambia materia en ningún momento, digamos, con el medio. Entonces, toda la materia que está ahí adentro sigue estando ahí, no cambia nada, no entra ni sale nada de materia, es un sistema cerrado. Bien, con respecto a los límites, fíjense, tiene límites reales y al mismo tiempo tiene límites móviles. O sea, el volumen del sistema termodinámico ha cambiado, entonces tiene límites móviles. Y bueno, ahí también podemos ver que es mecánicamente no aislado. Ha generado un trabajo, digamos. Desde el punto de vista del calor, podemos ver que es diatérmico, ha entrado calor. Bien, bueno, acá está resumido lo que le decía recién, el análisis del sistema. Y ahora pasamos a aplicar el primer principio. Para aplicar el primer principio acá, vamos a poner de un lado las energías que entran y las energías que hay al comienzo y del otro lado las que salen y las que quedan al final. Bueno, ¿cuáles son las energías? Fíjense que está acá en el gráfico, en el esquema, está de alguna manera esa información. ¿Cuál es la energía que hay al comienzo en el sistema? Entra calor y trabajo. Acuérdense que esta está de trazo, no la estamos considerando, lo hemos puesto para que sea genérico. Está bien, entra calor, Claro. pero ¿cuál es la energía que hay en el sistema al comienzo? No las que ingresan
en tiempo, sino la que hay al comienzo. La energía interna. Entonces, tengo inicialmente energía interna y, bueno, ya he dicho recién, la energía que ingresan, tengo el calor que ingresa. Eso va de un lado de la ecuación. Fíjense, la energía que ingresan y la que hay al comienzo son, la que hay al comienzo, la energía interna y la que ingresan, el calor. Y del otro lado de la ecuación, tengo que poner la energía que salen y la que queda al final. Bueno, nos fijemos acá, ¿qué es lo que queda al final? La energía interna. ¿Y qué es lo que sale? El trabajo. Entonces ponemos la igualdad y de ahí podríamos conocer alguna variable que nos interese saber, qué sé yo. ¿Cuánto el trabajo ese? Bueno, vamos a la tabla, conocemos los valores de la energía interna, despejamos y podríamos obtener. Esto es un poquito más complejo en este caso, pero se lo puede conocer. Ya lo vamos a ver más adelante. Hay que conocer alguna variable más para poder saber ahí cuánto sería el trabajo que obtendría. Pero desde el punto de vista del primer principio, acá está toda la información, digamos. Y fíjense cómo esto está puesto en términos de una variable, de variables, o sea, en forma absoluta, digamos, no está referido a la unidad de cantidad de materia. Pero fíjense que la cantidad de materia acá en este sistema es siempre la misma, entonces no habría problema con referirlo a la unidad de cantidad de materia. Entonces, ahí tendríamos la energía específica, o sea, la cantidad de materia M que tenemos en el sistema, por la energía específica interna U1, la energía interna específica U sub 1. Acá podríamos hacer la cantidad de materia por el calor unitario. Acuérdense que esto no era una función de estado, no dependía de la cantidad de materia. No estaba directamente relacionado con la cantidad de materia, pero podríamos definir un calor unitario sin problema. Para el caso del trabajo, podemos hacer M por el trabajo absoluto en específico y de nuevo para la energía interna, M por la energía interna al final, en el estado 2. Y de ahí despejaríamos la incógnita que queremos conocer. Sí. Sí. O sea, me está diciendo, acá vos le das calor, eso hace que se expanda y por eso tenés trabajo. Si vos lo comprimís al gas, el gas se va a calentar. O sea, acá se va... Si no está aislado esto, supongo que esto está a temperatura ambiente, acá el esquema de la izquierda. Si está todo a temperatura ambiente, supongo que no está aislado esto en una chapa común, digamos, que no tiene aislación térmica. Si vos le das un trabajo, se va a comprimir. Si vos le pones a la jeringa, agarra una jeringa, le pones el dedo en la punta y haces presión, va a sentir que se calienta un poquito el aire, digamos. O sea, en el caso de una jeringa es prácticamente imperceptible, pero cuando vos comprimís un gas, se eleva su temperatura en general, digamos. Entonces, en ese caso, o sea, esto que está con trazos, si nosotros borramos esta que está acá, llena y analizamos el otro caso, bueno, ahí sería, vos le das un trabajo, lo estás comprimiendo el gas, y eso hace que eleve su temperatura, solo deja un tiempo, supongamos que ha perdido calor a través de la chapa, y ese es el calor que estás representando acá y que ha salido. En ese caso no va a estar esto y el émbolo estaría más hacia la izquierda, digamos. ¿Se entiende? Eh, si lo ha enfriado, digamos, si ha perdido calor, este, claro, quedaría en otra posición, digamos. Pero acuérdate que esto es una sustancia y
tiene una superficie de estado y los estados dependen de la presión y la temperatura. Entonces vos, si en algún momento volvés a tener el émbolo en la misma posición original, muy probablemente acá va a tener la misma presión y temperatura original, porque fíjate que en este caso no ha cambiado la cantidad de materia porque es un sistema cerrado. ¿Se entiende eso? O sea, acá la energía interna es función de estado, entonces fíjate que vos vas a tener presión, volumen y temperatura acá, si se repite, va a volver a tener la misma energía interna, digamos. Bueno, entonces fíjense que de acá podríamos simplificar todas las m esta, o sea, tachamos la m está en todos los factores, simplificamos la m y nos queda esta expresión. Y de ahí trabajamos algebraicamente, supongamos que queremos conocer el calor, paso la energía interna esta que está acá, para el otro término, para el otro lado, y me queda Q12 igual a la diferencia de energía interna más el trabajo absoluto. Pero acuérdense que el trabajo absoluto ya lo hemos estudiado y era la integral de P por dB. Entonces, fíjense que si nosotros queremos expresar esto en forma diferencial, o sea, diferenciamos esta ecuación, vamos a tener la diferencia del calor más, o sea, igual, perdón, tengo acá sumando U2 y acá tengo restando 1, o sea que este término en forma diferencial sería la diferencial de U, digamos. Y acá, bueno, la diferencial de la integral me va a quedar lo que está dentro de la integral, digamos. Entonces, fíjense cómo me queda esto en forma diferencial. dQ igual a du más P dB. Y acuérdense que P dB era la diferencial del trabajo absoluto. Pero bueno, esto que está ahí remarcado, dQ igual a du más P dB, es justamente la ecuación del primer principio para sistema cerrado, pero expresada en forma diferencial. Le llamamos ecuación diferencial del primer principio para sistema cerrado. Esto se lo tienen que aprender, o sea, si bien es un razonamiento sencillo, o sea, aplico el primer principio en forma genérica a un sistema y llego a esta ecuación en un par de pasos, pero bueno, tienen que sabérsela a esa ecuación porque la vamos a usar todo el tiempo. O sea, de acá en adelante vamos a usar esa ecuación prácticamente en todas las clases, digamos. Entonces acuérdense que dQ es igual a du más PdB. Y PdB, bueno, era la diferencial del trabajo absoluto. Bueno, analicemos esta ecuación para un par de casos particulares. Supongamos que tenemos un sistema adiabático. Entonces, si el sistema adiabático, ¿cuánto va a valer el dQ ese que está acá? Si es adiabático. Cero. Cero, exactamente. Entonces, fíjense que si tenemos dQ igual a 0, esta expresión la podemos reordenar, pasamos de U para un lado y me va a quedar esto que tenemos acá abajo, menos du igual a, bueno, si trabajamos con esta expresión, al trabajo absoluto, digamos, o sea, a la diferencia del trabajo absoluto. Si integramos, tengo la diferencia de energía interna o el cambio, la variación de energía interna, si lo quieren ver así, igual al trabajo. Entonces, en un sistema cerrado, como el que veíamos recién, si yo tengo, o sea, si yo no tengo calor, o sea, si el sistema es adiabático, no tengo calor intercambiado con el medio y hay una diferencia de entalpía, ¿de dónde proviene la diferencia de entalpía? El caso, perdón, la diferencia de energía interna, me he confundido. ¿De dónde proviene la diferencia de energía interna si el sistema es adiabático y cerrado? Eh, Exactamente. Entonces, supongamos que esto está así, borremos el calor de acá, borremos el trabajo de acá, esto está un sistema cerrado
hay una cierta presión ahí y yo estoy sosteniendo el émbolo en esa posición. Si yo lo suelto al émbolo y el gas se expande, fíjense que si el sistema es adiabático, no va a haber una transferencia de calor con el medio exterior y va a pasar a otra posición, voy a tener una diferencia de energía interna y va a estar exactamente representada por el trabajo ese, o sea, la diferencia va a ser igual al trabajo. O al revés, en el ejemplo que decían uno de ustedes recién, si yo le entrego calor, si le entrego trabajo a esto, supongamos que sea adiabático, el gas se va a comprimir y todo el trabajo, toda la energía que le he entregado como trabajo se va a almacenar como energía interna en el gas. Entonces eso es lo que nos dice esta expresión. O sea, fíjense que nos permite sacar algunas conclusiones ahí de cómo es el sistema, con el simple hecho de analizar esta ecuación. Y por el otro lado podemos analizar qué pasa en un sistema cerrado que tenemos un volumen constante. Supongamos que a este sistema yo le fijo el émbolo ahí. O sea, no permito que el émbolo se mueva, entonces el volumen, va a ser un volumen constante. Si el volumen es constante, fíjense que va a pasar acá en la expresión esta de Q igual a dU más P de B. ¿Qué va a pasar ahí si el volumen es constante? Se va a igualar el calor con la energía interna. Bien, la variación de calor con la variación de la energía interna. Entonces, me va a quedar dQ igual a dU, esto que tenemos acá. En ese caso, fíjense que todo el calor que yo le entregue a un sistema cerrado a volumen constante se va a almacenar como energía interna en el sistema. O viceversa, digamos. Entonces, si le saco calor es porque ha perdido energía interna el sistema. Entonces, fíjense que si yo le entrego calor a un sistema a volumen constante, aumenta su energía interna. Entonces, esto lo vamos a usar ahora para redefinir la energía interna. Acuérdense que hasta el momento para nosotros la energía interna viene de la sumatoria de la energía de los electrones, pero físicamente nos sirve para entender de dónde viene la energía, pero no para calcularla la energía. Entonces, para poder calcularla la energía interna, vamos a usar esto y a partir de ahora esto va a ser la definición de la energía interna, porque con esto nosotros la obtenemos, digamos. O sea, ¿cómo obtenemos la energía interna? Haciendo un sistema cerrado a volumen constante. Ahí puedo obtener el valor de la energía interna a partir de una referencia, como hablábamos recién. Nosotros elegimos una referencia arbitraria y a partir de esa referencia entregamos calor y podemos conocer las diferencias de energía interna con respecto a esa referencia arbitraria que le asignamos un valor de energía interna igual a 0. Entonces, fíjense que para nosotros, a partir de esto, ahora la energía interna es calor cedido a presión, a volumen constante, perdón. Entonces, de ahora en más, si les pregunto qué es la energía interna, ¿qué me van a decir? Calor a volumen constante. Exactamente, calor a volumen constante. Y eso también que lo tienen que grabar de acá en adelante, de acá para siempre, la energía interna, calor a volumen constante. Bueno, hasta acá hemos visto los sistemas cerrados y vamos a avanzar un poquito más. Bueno, supongamos que tenemos esta instalación, esto es un sistema abierto. Fíjense que vamos a estudiar. ¿Quedó claro lo del sistema cerrado? No sé si tienen alguna duda. ¿Quieren que repasemos algo? O pasamos al sistema abierto nomás. Por mí no hay duda. Bueno, analicemos entonces qué es lo que pasa en un sistema abierto. Fíjense que nosotros vamos a estudiar qué es lo que pasa en este sistema de acá. Y para nosotros el sistema va a ser lo que está ahí marcado con línea de trazo. O sea, nosotros queremos estudiar lo que pasa aquí. Entonces, bueno, definimos
este sistema termodinámico y hacemos el análisis. Bueno, vamos a hacer el proceso antes y después. Supongamos que el estado del sistema antes del proceso es este que está acá. Está ahí en estado de equilibrio y nosotros le ponemos una pequeña masa diferencial acá y lo dejamos que evolucione hasta que llega hasta este estado final y hacemos la comparación de uno con otro y queremos saber alguna variable, no sé cuánto es el trabajo que me puede obtener esto, por ejemplo, que me puede entregar esto, por ejemplo. Bien, entonces fíjense que hagamos el análisis del sistema. Acá, ¿cómo serán los límites? ¿Son fijos o móviles? Móviles. Móviles. Ha cambiado el volumen del sistema, ¿no es cierto? Por lo tanto, son móviles. Bueno, entonces hagamos el planteo del balance. El balance era la energía del sistema al comienzo, más la sumatoria de la energía que ingresan, igual a la energía al final, más la sumatoria de la energía que salen del sistema. Bueno, lamentablemente acá lo tengo puesto todo, pero bueno, ¿quién se anima a hacer el balance? ¿Qué es la energía que hay al comienzo? En el sistema, acuérdense, acá, en este sistema. ¿Qué es lo que hay al comienzo como energía? Energía interna. Bien, uno, exactamente. ¿Y qué es lo que entra al sistema en el intervalo de tiempo que estamos estudiando? ¿Entra un trabajo, puede ser? Bien, entra toda esta cantidad de materia. O sea, la misma que estaba acá, ha entrado, ¿no es cierto? En el intervalo de tiempo ese. ¿Y cuánto es la energía que tiene la cantidad de materia? Toda esta que ha entrado. Claro, sería la misma que en el otro. Entonces pondremos 2 por energía interna. Bien, ha entrado toda la energía interna esta también. Bien. ¿Y qué es lo que hay al final? O sea, esto está a la izquierda acá, esto. O sea, 1 es lo que había al principio. Y le sumo un 1 de nuevo porque es lo que ha entrado de acá. Bien, y del otro lado, ¿qué tenemos? Acá al final, digamos. Trabajo y 2 veces 1. Bien, ha salido, estamos viendo que ha salido trabajo, pero ¿qué es lo que queda en el sistema al final? Tenía, fíjense que acá está marcada una liñita para ver que justo ha aumentado, los dos cilindros son del mismo tamaño, entonces ha aumentado justo al doble el volumen y la cantidad de materia ahora es el doble, están a las mismas condiciones de presión y temperatura, entonces tengo 2 veces la energía interna. ¿Está bien entonces el balance? Claro. Ahora vos fíjate, está muy bien la pregunta que haces, pero ahora yo te hago otra pregunta. Vos estás acá en este sistema, estás viendo aquí, hace de cuenta que vos estás ahí adentro. Esto es un cilindro gigante, vos estás ahí adentro parado. ¿Vos sabés que hay una masita acá afuera? No te importa de dónde viene. O sea, no, ahí hay una masita o no, vos no lo podés ver desde acá adentro. Pero sí ha entrado acá la materia. Ahora fíjense, aprovechando tu pregunta, ¿puede ser esto que está acá? Está raro porque el trabajo daría igual a 0. Y no es igual a cero, porque acá hay una presión y hay un desplazamiento, entonces no es igual a cero. Entonces esto no puede ser, hay una inconsistencia ahí, es un absurdo, o sea, esto no, hay algo que está mal. Puede ser que el segundo pistón sobrepasó el límite que establecimos o algo así. No viene por ahí, viene de alguna manera, porque nos falta considerar algo. Acuérdense que yo le decía al principio que en el primer principio, si nos olvidamos de considerar alguna forma de energía,
estamos metiendo la pata, algún error vamos a cometer. ¿Y cuál es la forma de energía que nos estamos olvidando acá? De alguna manera está relacionada con ese diferencial de masa, pero no indirectamente, como les decía, si yo estoy parado acá, ni lo veo al diferencial de masa ese. Y puede ser que esto se haya movido por un diferencial de masa que está ahí, o porque yo he puesto una bombita acá que ha aspirado esto y lo ha impulsado para acá. ¿O no? Entonces yo no sé por qué ha entrado la materia, pero sé que ha entrado la materia. Entonces fíjense que si ustedes están parados acá dentro del cilindro este, sí van a ver que entra materia por acá. Entonces lo que nos falta acá, acá a la izquierda, cuando estamos analizando las energías que ingresan, acá está ingresando también la energía de flujo o la energía de desplazamiento. ¿Qué es eso? Es la energía que hace que la materia fluya hacia el sistema termodinámico o desde el sistema termodinámico. O sea, que entre o salga. Es la energía que hace que la materia entre o salga del sistema termodinámico. Entonces, fíjense que acá teníamos que sumar esa energía. ¿Y cuánto va a valer esa energía? Según la ecuación esa que tenemos ahí abajo. P por B1. Bueno, veamos si es cierto eso. Entonces, bueno, están de acuerdo que acá el error que hemos cometido nosotros es que nos ha faltado considerar esa energía que hace que la materia entre ahí, digamos. Bueno, veamos esa energía, como les decía, el trabajo del flujo, que también se le llama energía de desplazamiento, y es la energía requerida para producir el movimiento, digamos, el flujo de materia desde el sistema o hacia el sistema. Bien, fíjense que si nosotros analizamos, supongamos que tengo una cañería y está fluyendo materia ahí. Fíjense que para que fluya materia tiene que haber una diferencia de potencial, digamos. Pero vamos a analizar un elemento diferencial acá, de masa, ¿no? Entonces tengo esta masa, o sea, acá está en forma, un delta de masa, podemos poner un diferencial de masa también, y tengo un diferencial de longitud, digamos, delta de X acá. Y esto está sometido a una cierta presión que es la que hace que circule el fluido. Entonces, fíjense que el trabajo de flujo por unidad de masa, o sea, el trabajo de flujo específico, va a ser lo que hace que la masa se mueva, decíamos. Entonces, la presión está por, o sea, la fuerza de presión que hay acá, actuando acá, por el desplazamiento. Ahora, el desplazamiento, bueno, es delta de X o diferencial de X en términos de diferencial. Y la fuerza de presión, fíjense que va a ser la superficie esa por la presión. Acá la fuerza de presión está con P mayúscula y es igual a la presión, que es P minúscula, por la superficie que está representada como F. Ahora, la superficie por el desplazamiento, fíjense, la superficie esa circular por el desplazamiento, que me da, o la superficie por un diferencial de desplazamiento, ¿qué me estaría dando? Exactamente, un volumen, un diferencial de volumen. Como diferencial de X va a ser un diferencial de volumen. Entonces vamos a tener P por dB sobre el diferencial de materia que estamos analizando. Ahora, dB sobre el diferencial de materia es lo mismo que el volumen específico. Entonces, en ese caso, fíjense que vamos a tener P por B, la presión por el volumen específico. ¿Y qué era P por B? ¿Cuál era la energía P por B? ¿La energía potencial de qué? De presión. O sea, fíjense que el trabajo de flujo o la energía de desplazamiento es igual a la energía potencial de presión. Bien, entonces esto que está acá, el P por B o P por B mayúscula, si estamos analizando como una variable extensiva, es lo que nos faltaba poner aquí. O sea, lo que ha hecho que la materia entre, el trabajo de flujo, el P por B, digamos. Bien. Entonces ahora ya conociendo esto, vamos a hacer, vamos a estudiar el primer principio en un sistema
genérico, digamos, vamos a poner todas las formas de energía y lo vamos a aplicar al primer principio. Bueno, acá hay una pequeña simplificación. Fíjense que en este caso nosotros hemos considerado un sistema que tiene un volumen variable del sistema, ¿no? Entonces acá tenemos un sistema con límites móviles. En la práctica, la mayoría de los sistemas que se usan en la práctica tienen límites fijos, digamos. O sea, la mayoría, no todos, pero la gran mayoría podemos de alguna manera considerar un sistema con límites fijos, digamos. Como nosotros somos los que elegimos el sistema termodinámico, elegimos dónde ponemos los límites, podemos, en la mayoría de los casos, elegir algún lugar donde tengamos límites fijos, o sea, que el volumen del sistema sea constante. Entonces, en ese caso, no necesitamos hacer dos dibujos, porque si los límites son iguales, ¿para qué vamos a dibujar dos veces si el dibujo va a ser igual o no? ¿Están de acuerdo? Sí. O sea, si los límites son fijos, el sistema no cambia, digamos. O sea, el sistema desde el punto de vista físico, la forma del sistema no cambia. Entonces, el dibujo va a ser igual antes y después del proceso, digamos. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es una simplificación y, por lo tanto, vamos a considerar un solo esquema. Bien, y en ese esquema vamos a poner todo lo que hay al comienzo y lo que queda al final. Vamos a anotar todas las energías, las que entran y las que salen, a través de los límites o con las materias que entran y las que salen, obviamente. Bueno, entonces hacemos acá un esquemita genérico del sistema, fíjense, y vamos a suponer en este caso que entra una materia y que sale esa materia, tiene energía interna, obviamente, porque es materia. Hay una energía potencial de presión porque está fluyendo la materia a través de ese punto de control, a través de una válvula, de una cañería, de lo que sea que está entrando ahí, bueno, pero está fluyendo, entonces tiene energía de desplazamiento. Tiene energía cinética, tenemos una energía potencial de altura también. Bien, y la materia que está saliendo, lo mismo, como es materia, tiene energía interna, está fluyendo, tiene energía potencial de presión, tiene una velocidad, energía cinética, tiene una altura con respecto a una referencia, tiene una energía potencial de altura. Bien, puede estar entrando o saliendo calor a través de los límites y puede estar entrando o saliendo trabajo o potencia a través de los límites. Bien, hemos dicho que analizamos el sistema, bueno, a partir de los límites. En este caso hemos dicho que tiene límites fijos y obviamente como es un sistema abierto que estamos analizando, en algún punto tiene límites imaginarios, por lo tanto decimos que son límites imaginarios. Entonces este sistema tiene límites fijos e imaginarios. Diatérmano, vamos a analizar en este caso que hay un calor mecánicamente no aislado, vamos a suponer que hay un trabajo, fíjense que son las líneas llenas, las de trazo, las podríamos considerar, pero no las vamos a considerar en este análisis, vamos a considerar todo lo que están con líneas llenas. Y bueno, y en este caso vamos a suponer, para simplificar, que es un sistema estacionario. ¿Qué es estacionario? ¿Alguien me puede decir qué es un sistema estacionario? La masa y la materia se mantienen constantes, el flujo. Sí, la masa y la materia es prácticamente como decir lo mismo. Perdón, es la masa y la energía. La masa y la energía se mantienen constantes. O sea, significa que la energía o la masa acá es la misma que la de acá, la energía acá es la misma que la de acá, y ¿eso significa? La sumatoria de las energías sería, ¿verdad? La energía interna. Eso es el primer principio, que todas las sumatorias de las energías se mantienen constantes, es lo mismo que decir el primer principio de alguna manera. Está bien lo que han dicho de que la masa y la energía se mantienen constantes, pero está incompleto. O sea,
Todas las variables se mantienen constantes. ¿Pero con respecto a qué? Al tiempo. Entonces, un sistema estacionario es un sistema en el cual todas sus variables se mantienen constantes con respecto al tiempo. Todas sus propiedades, toda su energía, la materia, todo se mantiene constante respecto al tiempo. Entonces, en este punto tengo una presión, un volumen, una temperatura, un flujo, todo, pero ahí siempre va a ser igual, digamos. En este otro punto tengo otra presión, otro volumen, otra temperatura, pero en este mismo punto siempre va a ser ese valor de presión, de volumen, de temperatura, de masa, de flujo, etc. Entonces, en cada punto tengo un conjunto de propiedades que se mantiene constante. Eso significa que el sistema sea estacionario. Bueno, entonces, planteemos el balance de energía, o sea, el balance, el primer principio, digamos, a partir del esquema este que tenemos ahí en la diapositiva. Bueno, ¿qué se anima a plantear el balance? O sea, el balance era la sumatoria de lo que entra más lo que hay al comienzo, igual a la sumatoria de lo que sale más lo que queda al final. Fíjense que lo que hay al comienzo, ¿cómo es con respecto a lo que hay al final si el sistema es estacionario? ¿Es igual? Es igual, o sea, si es estacionario es lo que estamos diciendo. Tiene que ser igual al comienzo que al final. O sea, la cantidad de materia que hay en el sistema al comienzo tiene que ser igual a la cantidad de materia que hay en el sistema al final. La cantidad de energía que hay en el sistema al comienzo, esta que está acá, tiene que ser igual a la cantidad de energía que hay en el sistema al final. Entonces, ¿tiene sentido poner esto en la ecuación? Claro, no tiene sentido, se cancela. Se simplifican estas dos. Bien. Entonces, si el sistema es estacionario, me queda esto. La sumatoria de las energías que ingresan tiene que ser igual a la sumatoria de las energías que egresan. Bueno, fíjense, si bien el sistema estacionario cumple con que todas las variables tienen que ser constantes en el tiempo, o sea, tanto materia como energía, pero podemos suponer, para simplificar y para que lo entiendan mejor, un sistema en el que analicemos solamente la materia. Y vamos a suponer que tenemos un tanque de agua, y veamos cuándo lo podemos considerar estacionario. Olvídense del dibujito este por el momento. Tenemos un tanque de agua, entonces. El tanque de agua de una casa puede ser, por ejemplo, un tanque elevado y entra agua al tanque y sale agua al tanque. ¿Cuándo va a ser estacionario el sistema? ¿Y cuándo va a pasar eso? Exactamente, ahí tendría un sistema estacionario. Y a ver, supongamos que el agua está a la misma temperatura, la que entra que la que sale, todo igual, digamos, la presión del agua es todo, o sea, todas las variables se mantienen, entonces es estacionario. Ahora, ¿qué pasa si yo le saco más agua de la que está entrando? Se va a vaciar. Va a ir teniendo cada vez menos materia adentro. Entonces, ahí no es estacionario. Entonces, ahí no puedo hacer la simplificación de que la materia que hay en el sistema es igual a la materia que hay al final. Pero fíjense que si la materia que entra es igual a la materia que sale, o sea, si está entrando la misma cantidad que está saliendo, dentro del sistema, dentro del tanque, siempre va a estar la misma cantidad de agua. A pesar de que es distinta el agua porque se ha ido cambiando, digamos, ha habido moléculas de agua que han salido y moléculas de agua que han entrado, pero la cantidad de agua ahí va a seguir siendo la misma, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cuando hacemos el balance de materia, la materia que hay al comienzo va a ser igual a la materia que hay al final, lo podemos simplificar, digamos. Entonces, fíjense que
En este caso, como es estacionario, tampoco tiene sentido plantear el balance de materia, porque sabemos que la materia del comienzo es igual a la materia del final. Sin embargo, igual si podemos plantear balance de materia en los sistemas abiertos, por ejemplo, si tengo un sistema donde entran dos materias y se produce una mezcla y sale una sola corriente de la mezcla, bueno, por ahí capaz que quiero estudiar algo desde el punto de vista de la materia, digamos, y ahí sí hago balance de materia. Pero en este sistema estamos planteando un sistema genérico, entre comillas, digamos, para verlo desde el punto de vista de la energía. Entonces hemos hecho esta simplificación, esta es la primera simplificación. O sea, hemos hecho dos simplificaciones importantes acá, fíjense. Una es que el sistema tiene límites fijos y la otra es que el sistema es estacionario. En la práctica, como les decía, en ciertos casos podemos encontrar la forma de definir un sistema con límite fijo, pero no siempre los sistemas son estacionarios. O sea, de hecho, en la práctica, en general, los sistemas no son estacionarios. O sea, si ustedes van a una fábrica, hay una cierta variación constantemente en los procesos, pero si bien no son estacionarios, hay transitorios, podemos usar esto como un punto de referencia, digamos. Después lo vamos a ver más en detalle a lo que son los transitorios, digamos, pero por el momento nos quedemos con esto del sistema estacionario. Entonces, acuérdense que esto es válido con esas simplificaciones que hemos hecho. Bueno, entonces, si tenemos este sistema que ya hemos dicho que es estacionario, apliquemos entonces el primer principio y va a ser esta ecuación que está acá, o sea, para el primer principio aplicado a la energía del comienzo más las energías que hay entrando al sistema, igual a las energías que salen, más la energía al final. Como estas dos, al comienzo y al final, son iguales porque es estacionario, se simplifican y me queda todo lo que está entrando tiene que ser igual a todo lo que está saliendo. O todo lo que entra igual a todo lo que sale. Bueno, veamos entonces qué es todo lo que entra y todo lo que sale. Hacia la izquierda vamos a poner todo lo que entra. ¿Qué es lo que entra acá del esquema? ¿Cuáles son las energías que entran en el sistema? Entra calor, entra energía cinética. Bien, fíjense que ahí han diferenciado entre las que entran a través de los límites y las que entran con la materia. A través de los límites en este sistema entra únicamente calor, pero fíjense que con la materia, con el flujo de materia que está entrando al sistema, no solamente entra energía interna. Acuérdense que al flujo de materia está asociada también la energía potencial de presión o la energía de desplazamiento. Entonces, en los puntos de control tengo energía interna por el estado interno de la materia y además tengo la energía potencial de presión que hace que fluya esa materia. También tengo energía cinética porque la materia tiene una cierta velocidad y tengo una energía potencial de altura. Entonces, fíjense que acá están puestos todos los términos. Energía interna, energía potencial de presión, energía cinética, energía potencial de altura y bueno, y también está puesto el calor, que en este caso está puesto como un calor unitario y está referido a la energía que fluye a través del sistema. M punto. Fíjense que acá, como es un sistema abierto, es un flujo de materia, no una cantidad de materia, sino una cantidad de materia por unidad de tiempo. O sea, un flujo, un caudal de materia. ¿Y qué tengo al final? O sea, ¿qué tengo como que sale del sistema? De nuevo, a través de los límites sale en este caso trabajo o potencia, que acuérdense que la potencia lo podemos expresar como M punto, el caudal másico, por el trabajo específico. Bien, tengo entonces una potencia que sale del sistema y tengo además las energías que salen con la materia. Entonces acá sale la energía interna,
sea, sale con la materia energía interna, energía de desplazamiento, energía cinética y energía potencial de altura. Entonces están puestas todas las energías del otro término, digamos. Entonces tengo la igualdad. De nuevo, fíjense que acá podría simplificar los m, que están multiplicando en los dos términos, digamos. Está el m multiplicando, lo puedo simplificar. Y puedo despejar alguna variable que no conozca, que quiera conocer. Por ejemplo, supongamos que yo quiero conocer el trabajo que voy a obtener acá, digamos. O sea, entra una materia, supongamos que está entrando calor también, puede ser que entre no calor y está saliendo otra materia. Esto podría ser, por ejemplo, una turbina hidráulica o una turbina de vapor o distintos equipos que me entreguen trabajo, digamos. Lo que estamos analizando acá es que me está entregando trabajo. Entonces quiero conocer ese trabajo, despejo y puedo calcular ese trabajo que voy a obtener. Fíjense que el trabajo puede venir de la suma de toda esta energía o de la suma de alguna o solamente de alguna, digamos. Entonces el trabajo puede venir del calor que le estoy entregando, puede venir de la diferencia de energía interna, de la energía de desplazamiento, de la diferencia de energía cinética, de la diferencia de energía potencial de altura. Ahora, si lo reagrupamos a esto, fíjense que podemos calcular de forma más fácil. Ustedes saben que la energía interna más la energía potencial de presión era la entalpía, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a reagrupar así, poniendo la energía interna y la entalpía para cada estado juntas. Entonces, fíjense que ahí me simplifico la ecuación. Acá tenía más términos, digamos, y acá tengo menos términos. O sea, lo que he hecho es juntar estas dos y lo he puesto como una variable. Juntar estas dos y lo pongo como una variable. Entonces, fíjense que ahora me queda el trabajo, puede venir del calor, de la entalpía, o sea, de la diferencia de entalpía, de la diferencia de energía cinética y de la diferencia de energía potencial. Ya van a ver cuando resuelvan el trabajo práctico que estas energías cinéticas y energía potencial, o sea, las diferencias de energía cinética o las diferencias de energía potencial, en general, en muchos casos son despreciables con respecto a las diferencias de entalpía o al calor y al trabajo. Entonces, en los casos en los que esto es despreciable, fíjense que esta expresión me queda como está acá, bastante más simple. El trabajo igual al calor más la diferencia de entalpía. Bien, si lo ponemos en forma diferencial y lo reacomodamos, vamos a tener que dQ es igual a dI más la diferencial del trabajo. ¿Venimos bien hasta acá? Sí. Porque fíjate que la entalpía acá está puesta como entalpía específica. Y en ese caso es independiente de la cantidad de materia y en ese caso la podés leer de la tabla de vapor. Básicamente por eso, digamos. Y después vos multiplicas esto por la cantidad de materia y es como que te has independizado de la cantidad de materia, vale para distintas cantidades de materia. ¿Se entiende? Ya lo van a terminar de entender bien cuando vean el práctico. Ustedes lo van a hacer práctico, van a resolver todo y al final van a multiplicar por la cantidad de materia. Entonces, si la cantidad de materia es 100, vos has hecho el mismo cálculo y si después ha cambiado a 150, te sirve el mismo cálculo, lo único que tenés que hacer es multiplicar por 150 en vez de por 100, digamos. ¿Te entiendes? Entonces, el mismo cálculo te sirve para distintas cantidades de materia. Ya lo van a ver en el práctico, eso que es bastante práctico, vale la redundancia, hacerlo así. De hecho, muchas veces se toma una base, así se le llama una base, que es asumir una cierta cantidad de materia, por ejemplo,
como le decía recién, 100 o 1 o 1000 kilogramos o kilogramos por hora. Entonces después ustedes hacen los cálculos con eso y después si tienen, en vez de 1 kilogramo por hora, tienen, no sé, 25, lo que han obtenido lo multiplican por 25 y ya está. Y si eso ha cambiado a 30, lo vuelven a multiplicar por 30, lo que han obtenido, digamos, originalmente lo multiplican por 30 y no tienen que volver a hacer todo el cálculo de vuelta, digamos. Bien. Entonces, bueno, no sé si hay alguna otra duda de esto del primer principio. Entonces, fíjense, repasemos un poquito. Hemos supuesto límite fijo, que es un caso que se da mucho en la práctica. Podemos encontrar, podemos definir nosotros nuestro sistema termodinámico de manera que tenga límite fijo. Y hemos supuesto acá que este sistema es estacionario. Y de ahí hemos hecho todo lo que entra igual a lo que sale. Hemos puesto todas las energías en forma genérica. Hemos tratado de considerar la mayor cantidad. Hay otros. Obviamente que hay otras formas de energía que no están consideradas acá, que para ciertos sistemas habrá que considerarlas. Por ejemplo, si hay reacciones químicas, distintos casos que después lo vamos a ir viendo más adelante. Bien, entonces hemos puesto todas las formas de energía que entran y que salen en este sistema. Hemos llegado a esta ecuación, de ahí hemos simplificado la materia, hemos trabajado un poco, hemos unificado la energía interna con la energía de desplazamiento como entalpía, y llegamos a esta ecuación. Esta ecuación es una ecuación genérica que me sirve para el primer principio para sistemas abiertos. La ponemos en forma diferencial y esta sería la ecuación diferencial del primer principio para sistemas abiertos. Fíjense, dQ igual a dI más dW. Este dW es la diferencial del trabajo, pero en este caso trabajo técnico, ¿no? Fíjense que en el caso de los sistemas cerrados, el dWs era dW sub A, o sea, la diferencia del trabajo absoluto, que ya lo habíamos calculado en su momento, que era P por dB. Ahora, en este caso de los sistemas abiertos, tengo dW, simplemente, sin la A esa que estaba abajo, y esto es la diferencia del trabajo técnico, o sea, del trabajo en el eje acá, digamos, en este eje que está acá, en el sistema este. Bien. Entonces, fíjense, dQ igual a dI más diferencial del trabajo técnico. Ahora, analicemos un poquito esta ecuación. Por definición, la entalpía, habíamos dicho que era energía interna más P por B. O sea, simplemente, o sea, estas son dos funciones de estado, se las he juntado y tengo una nueva función de estado que le llamo entalpía. Bueno, esa era la definición de entalpía. Entonces, reemplacemos esto en esta ecuación y veamos cómo queda esta expresión, ¿no? Bueno, si yo diferencio la entalpía, acá hago la diferencial de la entalpía, voy a tener dI va a ser igual a la diferencial de U, clarito como el agua, más la diferencial de un producto, de P por B. Entonces acá voy a tener dI igual a du más la diferencial del primero por el segundo sin diferenciar, más la diferencial del segundo por el primero sin diferenciar, que es lo que tenemos acá. Pero fíjense, o sea, esto es hacer la diferencial de I, o sea, a partir de la definición. Pero fíjense que esto que está aquí, que es du más P de B, lo acabamos de ver. El primer principio. ¿Para qué? Exactamente. Esta es la ecuación diferencial del primer principio para sistemas cerrados. ¿Y cuánto valía esto? dQ. Entonces reemplacemos el dQ acá. Entonces fíjense que me va a quedar dI igual a dQ más B de P. Es esto que está acá. Y ahora comparemos. Bueno, esto lo tendría que pasar al dQ para allá y el dI para acá. Sería lo mismo. Y comparemos esta con esta. O si quieren paso el dB para allá, digamos, el B de P para allá. Me quedaría menos B de P. Entonces comparo esto con esto y me queda esta expresión. dQ igual a dI menos B de P.
Entonces, fíjense que acá el menos BDP este es igual al diferencial del trabajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ha entendido lo que hemos hecho o no? Sí, primero. El primer principio se cumple siempre. O sea, no importa si el sistema es abierto, cerrado o lo que sea, el primer principio se cumple siempre. Nosotros lo que hacemos al separar si un sistema es abierto o un sistema cerrado es, lo que estamos haciendo es encontrar una metodología de trabajo que sea más sencilla. Eso es todo. Denme un segundo que alguien tiene el micrófono prendido y ahí está. O sea, el primer principio se cumple siempre. Lo que nosotros hacemos al separarlo en sistema cerrado o sistema abierto es tratar de simplificar la forma de resolver esos sistemas abiertos o cerrados. Pero el primer principio se cumple siempre. Entonces, yo lo puedo plantear para un sistema abierto, para un sistema cerrado, al primer principio y siempre va a valer, digamos. Entonces, fíjense que esto de Q más P de B es la ecuación diferencial del primer principio para sistema cerrado. Lo reemplazamos acá y llegamos a esta ecuación. Por otro lado, hemos planteado como un sistema abierto y hemos llegado a esta ecuación. Pero el primer principio se cumple siempre. Entonces, esta ecuación y esta ecuación tienen que ser iguales, digamos. O sea, si yo comparo esto, la única diferencia que hay entre esto y esto es que dw, acá en esta ecuación tengo dw y acá tengo menos BDP. ¿Qué es lo que me dice eso? Valiéndome de la pregunta esa que me han hecho recién. Que esta ecuación tiene que ser igual a esta, digamos, porque está aplicado al mismo sistema, digamos. O sea, el primer principio se sigue cumpliendo. Entonces, fíjense que si yo comparo esto, ¿cuánto vale dw? La diferencial, la diferencial del trabajo técnico, ¿cuánto vale? Exactamente, menos BDP. Acuérdense que más PDB era el trabajo absoluto. En este caso, menos BDP el trabajo técnico, digamos. O sea, la diferencial del trabajo técnico. Bueno, y esta ecuación que tenemos acá, de nuevo, se la tienen que aprender de ahora en más. Es la ecuación diferencial del primer principio para sistemas abiertos. Bueno, veamos qué significa esa ecuación. Fíjense que la diferencia del trabajo igual a menos BDP. Si yo grafico esto en un diagrama PV, voy a poder obtener de alguna manera el trabajo. O sea, si hago la integral de esto, vamos a tener el trabajo. Fíjense, nosotros tenemos una transformación acá de 1 a 2 o de 2 a 1, según sea el caso, digamos. Si es una expansión de 1 a 2 y si es una compresión de 2 a 1. Entonces tengo esa transformación y si hago la integral entre el estado 1 y el estado 2 de menos BDP, voy a obtener, fíjense, el área esta que está acá. O sea, este es el diferencial de P, lo multiplico por B, tengo este diferencial de área. Si lo integro entre 1 y 2, hago la sumatoria infinita en todo el rango ese, voy a obtener toda el área esa que está rayada, el área grande esa, y fíjense entonces que el trabajo técnico está representado también en los diagramas, pero como un área hacia la izquierda, digamos. El trabajo absoluto era el área que tenía por abajo de la transformación hasta el eje de las B. Este era el trabajo absoluto. Ahora, el trabajo técnico, fíjense que es el área esta hacia la izquierda. ¿Me siguen? Bueno, venimos bien hasta acá.
Sí, Volvamos entonces a la ecuación esta del primer principio, la ecuación diferencial del primer principio para sistemas abiertos. Esa que está resaltada ahí. Fíjense entonces que dQ igual a dI menos B de P. Analicemos un par de casos. ¿Qué es lo que pasa si el sistema es un sistema abierto y es adiabático? ¿Cuánto va a valer dQ? 0. Bien, en ese caso, fíjense que si dQ es 0, me va a quedar dI igual a menos diferencial del trabajo técnico. Entonces, fíjense que el trabajo, si hacemos la integral de eso, va a provenir de la diferencia de entalpías. Entonces, en un sistema abierto adiabático, el trabajo va a venir de la diferencia de entalpía, o viceversa. ¿Estamos? Y analicemos ahora otro caso. ¿Qué pasa si el sistema está a presión constante? Entonces vamos acá de nuevo. ¿Qué pasa si la presión es constante ahí en esa ecuación? ¿Qué es lo que me va a quedar? El calor va a ser igual a la entalpía. La diferencial de calor igual a la diferencial de entalpía, que es lo que tenemos aquí. Entonces, fíjense, en ese caso, si yo tengo un sistema a presión constante, un sistema abierto a presión constante, puedo conocer la diferencia de entalpía. Entonces, de nuevo, si bien para nosotros antes la entalpía por definición era la energía interna más la energía potencial de presión, de ahora en más, como conociendo esto, nosotros podríamos determinar la entalpía, o sea, los valores de la entalpía o de las diferencias de entalpía partiendo de la referencia. Entonces, para nosotros ahora esto nos va a permitir definir la entalpía como el calor cedido a presión constante o sea, de ahora en más, la entalpía para nosotros va a ser el calor cedido a presión constante. Bueno, no sé si tienen alguna duda de esto del primer principio. Mira, volvemos acá. Bueno, no está expresado acá. El trabajo absoluto, fíjate acá lo podemos ver. En este caso, supongamos que vos tenés un equipo que te entrega acá este trabajo. Entonces sería una turbina, digamos. La turbina acá te va a entregar trabajo. Si nosotros hacemos todos los balances, qué sé yo, podremos calcular el trabajo. Pero esa turbina te puede entregar trabajo proveniente de distintas formas de energía. Entonces, supongamos ahora que tenemos una turbina de agua. Lo que te decía es bastante simplificado, pero es para darte una idea física de la diferencia, como para que lo entiendas. Si tenemos una turbina de agua, el agua es incompresible, ¿no es cierto? Ese flujo de agua que va a estar circulando de acá va a ser el mismo que entra acá, tanto como flujo másico como flujo volumétrico, digamos, y mientras que circule por la turbina, no va a tener variación en su volumen, entonces va a salir por la turbina y acá te va a estar entregando un trabajo. Supongamos que el agua ha entrado con una diferencia de altura acá en la turbina insignificante, y lo único que ha hecho es entrar, digamos, con una cierta velocidad y ha salido acá con otra velocidad. Entonces, te ha entregado el trabajo únicamente a partir de las diferencias de energía cinética que tiene el sistema, digamos.
ha habido trabajo de expansión, o sea, trabajo absoluto de expansión, en ese caso, se ha expandido el agua adentro del sistema y te ha entregado algo de trabajo. No. Ahora supongamos que vos tenés un gas acá, que lo estás calentando y se está expandiendo, digamos, o sea, entra calor acá, el gas está entrando acá con una cierta velocidad, no hay tampoco una diferencia de altura considerable, pero se está calentando acá adentro, vos le estás dando calor y se está expandiendo y por eso te mueve el rodete, ¿cómo se llama? Las paletas esta de la turbina y te entrega un trabajo, digamos. Entonces, fíjate que ahí el gas al estar expandiéndose está generando un trabajo. Ese es el trabajo absoluto de expansión que después se transforma, digamos, que es una energía, se transforma en otra forma de energía que es un trabajo técnico, digamos. Entonces, fíjate cómo en esta turbina yo podría tener, por ejemplo, una diferencia de energía cinética, podría tener una diferencia de entalpía, una energía de altura, digamos, podría tener el trabajo técnico a partir de distintas formas de energía, una de las cuales puede ser el trabajo absoluto. Pero puede que no esté también, como por ejemplo en el caso de la turbina de agua, digamos, no voy a tener prácticamente trabajo absoluto de expansión, digamos. No sé si te queda clara la idea física, digamos, de cuál es la diferencia con ese ejemplo. Exactamente, sí. De las cuales una puede llegar a ser el trabajo absoluto, pero puede que no esté también. Sí, cuando el trabajo de volumen del gas mismo, digamos. O sea, de la sustancia misma, que puede ser gas o puede ser líquido o lo que sea, digamos, de la sustancia. Bueno, entonces acuérdense de esto también. El trabajo técnico lo puedo representar como área en el PV. En ese caso va a ser el área al costado de la transformación, o sea, hacia la izquierda. Y el trabajo absoluto también lo puedo representar como área, el área por abajo, digamos. Bueno, bueno, venimos más o menos bien con la teoría, así que vamos a cortar acá hoy. Si bien lo que queda es bastante cortito, lo vamos a dejar acá por hoy. Y acuérdense, bueno, que el miércoles tienen práctica. Nosotros vamos a seguir el viernes con la teoría. A ver, un segundo. No, vamos a ver 2 diapositivas más. Así cerramos el tema. ¿Quieren que hagamos un descanso de 2 segundos, de un ratito, digamos, o qué sé yo, 5 o 10 minutos, o prefieren que sigamos? Realmente quedan 3 diapositivas, digamos, es cortito. No sé si quieren que estiremos un poquito más y ya cortamos del todo o hacemos un descanso. ¿Qué dice? Yo digo que sigamos. Bueno, entonces hemos visto cómo aplicamos el primer principio para sistemas cerrados y para sistemas abiertos. Pero habíamos visto también que tenemos, en ciertos casos, sistemas en los cuales se da un ciclo, digamos, o sea, la materia pasa por distintos estados termodinámicos, pero tarde o temprano vuelve al mismo estado inicial y así sucesivamente, digamos. Entonces, esos ciclos se podían dar en sistemas cerrados o en la sucesión de sistemas abiertos. ¿Se acuerdan que hemos visto eso cuando hemos visto la definición del ciclo termodinámico? Bien,
Entonces veamos qué pasa con los ciclos y el primer principio. Fíjense, acá tenemos un ciclo que estamos suponiendo que está hecho en un sistema cerrado, digamos. O sea, se da en un sistema cerrado. Y en este caso estamos suponiendo que es en sentido horario. También podría ser en sentido antihorario y sería exactamente lo mismo, ¿no? El razonamiento sería igual. Pero bueno, estamos suponiendo en este caso un ciclo cerrado motriz que me entrega trabajo. O sea, y va en sentido horario. Bien, si nosotros planteamos el trabajo, como es un sistema cerrado, estamos hablando del trabajo absoluto. El trabajo absoluto en el sistema era PdB, en el sistema cerrado, PdB. Entonces, si nosotros queremos obtener el trabajo que me entrega el ciclo, vamos a hacer la integral de PdB, pero como es un sistema cerrado, va a ser la integral cerrada de PdB. Entonces, fíjense que la integral cerrada de PdB la puedo subdividir, o sea, ustedes ya lo han visto en cálculo, en dos integrales. Una integral, estamos integrando, fíjense, hacia el eje de las b, digamos acá. O sea, puedo hacer una integral que parta de este extremo de la izquierda, el punto 1, hasta el punto 2, pasando por A, o sea, la parte de arriba, o sea, esta curva. O sea, a este ciclo lo divido en dos curvas entre los extremos 1 y 2. Fíjense que para la variable de integración, los extremos son B1 y B2. Entonces, va a ser la integral cerrada de P de B, va a ser lo mismo que la integral de P de B entre 1 y 2 pasando por A, menos la integral de P de B entre 1 y 2 pasando por B. O sea, todo esto que está arriba, menos todo esto que está acá abajo. Entonces, fíjense, la integral entre 1 y 2 pasando por A va a ser toda el área grande así hasta abajo. ¿Me van siguiendo? Nos va en el cursor, ¿no es cierto? Toda el área está hasta abajo, así. Ahora, la integral, a eso le tengo que restar, a esa área grande que estamos ahí viendo, le tengo que restar el área entre 1 y 2 pasando por B, acá de acá abajo. Esta área que está acá. ¿Van siguiendo el cursor? Esta área de abajo, digamos, se la resto. La diferencia de esas dos áreas, ¿qué es lo que me da? El área marcado. El área que queda dentro de las dos curvas. Bien, esa área que está ahí adentro. Si es sentido horario, esa área tiene signo positivo, y si es sentido antihorario, esa área tiene signo negativo, digamos. O sea, si es sentido horario, es trabajo positivo, trabajo entregado por el sistema, me entrega trabajo. Si es negativo, es trabajo negativo, le tengo que entregar trabajo. Bien. Veamos si aplicamos el primer principio. Si aplicamos el primer principio, fíjense que es un sistema cerrado y vamos a aplicar la ecuación diferencial del primer principio, que es dq igual a du más p de b. Pero como es un sistema cíclico, cuando integremos esto, vamos a hacer una integral cerrada. Entonces vamos a tener la integral cerrada de dq igual a la integral cerrada de du más la integral cerrada de p de b. Ahora, ¿cuánto vale la integral cerrada de du? Esa integral. Vamos acá. ¿Vale 0? Sí, ¿por qué vale 0? Que una función de estado y vuelve al mismo punto. Exactamente. Porque es una función de estado y en algún momento, y es cíclico, digamos, en algún momento va a volver al mismo punto. Entonces, esta integral de du vale 0. Por lo tanto, fíjense que acá me queda que la integral de dq es igual a la integral de p de b, que es igual
al trabajo del ciclo que acabamos de ver. Entonces, fíjense que el trabajo del ciclo viene de la diferencia de calores. Entonces, en un sistema cerrado, el trabajo que yo pueda obtener en el ciclo va a venir de la diferencia entre el calor que le entrego y el calor que sale del ciclo. Eso en el caso de los sistemas cerrados, de los ciclos en sistemas cerrados. Ahora, ¿qué pasa si tengo un ciclo en un sistema, en una sucesión de sistemas abiertos, digamos, en varios sistemas abiertos conectados en serie, digamos? Bien, analicemos entonces cómo sería el trabajo del ciclo. Bien, el trabajo del ciclo, si es un sistema abierto, va a ser diferencia del trabajo igual a menos B de P en el sistema abierto. Como es un ciclo, si integramos tenemos que hacer la integral cerrada, entonces vamos a tener el trabajo del ciclo de la integral cerrada de menos B de P. Podemos sacar menos afuera si quieren, lo mismo. Y de nuevo, en este caso estamos integrando, acá está mal, acá son presiones, dice B, pero es P. Acá tenemos esta integral hacia la izquierda, digamos, desde la curva hacia la izquierda. Entonces, fíjense que la integral cerrada la podemos dividir en dos de nuevo. Va a ser la integral de B de P entre A y B pasando por 2, o sea, toda el área esta que tenemos acá, me siguen con el cursor, menos la integral entre A y B pasando por 1, o sea, esta que está acá, el área esta que está acá. ¿Y qué me da esa diferencia? ¿Qué me da la diferencia de esas dos áreas? La área esa grande menos el área esta un poquito más chiquita. El área encerrada en el ciclo. Entonces, de nuevo, si el ciclo está hecho en sistema abierto, también el área dentro del ciclo. O sea, independientemente de que el ciclo sea en sistema abierto o en sistema cerrado, el trabajo del ciclo está representado por el área encerrada por el ciclo. Y si aplicamos el primer principio para sistema abierto, que era dQ igual a DI menos B de P, fíjense que hacemos la integral y de nuevo tengo la integral de DI. ¿Cuánto vale la integral de DI? La integral cerrada de DI, perdón. 0, de nuevo, como DI, como la entalpía es una función de estado y es un ciclo, en algún momento vamos a volver al mismo estado original. Entonces, esta diferencia integral cerrada de DI vale 0. Por lo tanto, de nuevo, el calor, la diferencia de calor va a transformarse en trabajo del ciclo o viceversa. Entonces, para obtener el trabajo del ciclo, en este caso, tengo que hacer la diferencia entre el calor que entra y que sale del ciclo. Entonces, independientemente, fíjense que independientemente de que el sistema sea, de que el ciclo sea en un sistema cerrado o en sistemas abiertos, el trabajo del ciclo va a ser el área encerrada por el ciclo y va a ser igual a la diferencia de calores intercambiada por el ciclo. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Nos vemos el miércoles para el práctico. No sé si tienen alguna duda de lo de hoy, quieren que repasemos algo. Ingeniero, yo tenía una duda. Sí. ¿Por qué se dice que el calor no es función de estado? O sea, me confundo un poco, ¿no? Eso sería porque se puede entregar calor. No sé cómo justificar que no es función de estado, ¿no? Lo vamos a ver en la clase que viene a eso. Pero a ver, el calor no es función de estado porque no está referido, fíjate, en cualquiera de los sistemas. Por ejemplo, en este sistema abierto que estamos viendo acá,
el calor que yo le doy acá es independiente de la cantidad de materia que tengo en el sistema, digamos. Le puedo entregar más o menos calor independiente de la materia que tenga en el sistema. Y no está relacionado directamente. Ya vamos a ver la clase que viene, o la que sigue, creo que la que viene. Vamos a ver cómo puedo hacer que ese calor, que no es una función de estado, lo pueda relacionar con la cantidad de materia y transformarlo en una función de estado. Vamos acá al otro caso. Supongamos que acá lo único que tengo es calor, digamos. Ahora, yo puedo saber el calor que estoy entregando, qué relación tiene con la materia esta, si yo conozco algo más del proceso. Entonces ahí, si yo defino algo más del proceso, yo puedo saber cuánto va a variar la temperatura de la materia en función del calor que yo le dé a esto. Entonces ahí, fíjate que lo estoy transformando de alguna manera en una función de estado, pero previamente he tenido que definir alguna condición más. Te lo adelanto así muy rápidamente, digamos, para que más o menos lo entienda, pero lo ve en detalle más adelante. Entonces vos fíjate que si yo acá le doy calor, pero no sé otras condiciones más de este sistema, no puedo saber a cuánto va a llegar la temperatura al final, digamos. Por ejemplo, si yo le doy calor a esto y lo tengo al émbolo fijo, este sistema va a llegar a una temperatura diferente que si yo le doy calor a esto, pero el émbolo se puede mover. ¿Me entendés? Entonces, ahí veo que hay dos casos distintos y pueden haber un montón. Si acá encima hay rozamiento, si hay, no sé, algún otro agregado que podemos suponer, el calor va a ser distinto en cada caso. Entonces, ahí vemos que no puede ser una función de estado. Pero ahora, si yo defino que este émbolo va a estar quieto acá y esto va a ser a volumen constante, yo puedo saber que el calor que le voy a dar acá va a hacer que esto cambie la temperatura de una manera particular, digamos. Y va a ser un único valor de temperatura final en función del calor que yo le dé. Pero antes he definido que esto está a volumen constante. Entonces, ahí en ese caso yo puedo hacer que el calor se comporte como una función de estado. Pero en general no es una función de estado, porque yo en general, digamos, yo no había definido que esto estaba acá quieto, digamos. Entonces, ya lo vamos a ver en la clase que viene, cómo hacemos para transformar ese calor en una función de estado. No sé si se entiende más o menos Sí, se entiende la idea, ingeniero. Bueno, Gracias. meta. Bueno, nos vemos entonces el miércoles en la práctica. Perfecto. Bueno, que anden bien.